Buenos días, mi nombre es Mónica. El objetivo de la webinar de hoy es dar a conocer dos de los conceptos fundamentales del trabajo con SketchUp, los grupos y los componentes. Cuando se trabaja con SketchUp, la característica principal que tenemos es que la geometría, por decirlo de alguna manera, se pega. Si yo dibujo una especie de caja, e intento mover este trozo, se me queda pegado al resto de la geometría. Esto lo solucionamos. Sí, ¿me ha dicho alguien algo? He oído. No, ¿Hola? ¿Está todo bien? no, sí, sí, Vale, os silencio para que no se oiga ruido de fondo. Ahí está. Vale. Digo que esto, el problema de que se nos pegue la geometría, si no queremos hacer este tipo de formas, es encerrar la geometría en una especie de caja. Y eso es crear un grupo. Yo selecciono este trocito y con el botón derecho creo grupo. De esa manera, esto ya está aislado del resto de la geometría. Si yo selecciono esto, veis que aparece ahí como una cajita azul y cuando intento moverlo ya no está pegado al resto de la geometría porque está aislado al ser un grupo. Podría entonces, por ejemplo, levantar como si fuese la tapa de la caja. Hemos desplazado un poco ahí, pero no importa. Se ve entonces. Esto sería un grupo que me aísla la geometría. Luego tenemos el concepto de componente. El componente sería algo diferente, también sirve para aislar la geometría, pero tiene otro tipo de comportamiento. Para empezar, un componente puede quedar guardado y lo podemos utilizar en otros modelos. Y sobre todo, la diferencia principal a la hora de crear un componente es que cuando nosotros utilizamos copias de ese componente, cualquier modificación que le hagamos a una de ellas se va a ver reflejada en en la otra copia. Si yo entro dentro de este componente para poder modificarlo, me aparece esta especie de cajita de cristal para poder cambiar el componente y ahora cuando yo le hago una modificación aquí, vamos a seleccionar esto, lo rotamos igual que antes, ven cómo en el otro ocurre exactamente lo mismo. Esta es una de las características de los componentes, que cualquier modificación que se haga se le hace al resto de componentes. Y eso no le ocurre a los grupos. Si yo entro dentro de este grupo y cambio algo, recortamos por ejemplo esta esquina, bueno, esto le ha pasado porque era un componente, estaba dentro del componente. Luego lo apreciamos mejor con otro ejemplo que voy a hacer. Al estar dentro del componente ha cambiado también. Luego lo vemos. Si es un grupo, no le ocurre esto, ¿vale? Si esto en vez de ser un componente fuese un grupo, no le habría ocurrido la modificación, pero como estaba el grupo dentro del componente, le ha ocurrido. Vamos a modelar. ¿Cómo? Vale. Vamos a modelar un aparador sencillo para que podamos ver cómo trabajamos con grupos y componentes. Entonces voy a dibujar algo sencillo. Lo levanto. No, mejor lo vamos a hacer un poquito más grande. Lo vamos a levantar 72 centímetros. Tendríamos aquí un poco la estructura de nuestro aparador. Queremos crearle, pues por ejemplo, unas baldas con la equidistancia. Y hago
2 centímetros de equidistancia y ahora vamos a hacer la división. Voy a copiar esta línea, la vamos a copiar hacia abajo, por ejemplo, por 3. Y así hemos dividido este pequeño aparador. Si quiero hacer así como unas baldas más pequeñitas, puedo coger la herramienta de línea, dividir por el punto medio. Y ahora también con la equidistancia, pues podríamos hacer aquí pues como 1 centímetro. Y si le hago doble clic, se repite en todos los sitios la misma equidistancia. Ahí tendríamos un poco la división de nuestras baldas. Ahora tendríamos también que modelar pues una especie de tablero para ponerlo aquí arriba. Para eso podemos copiar este tablero. Vamos a separarlo de aquí. Ahí estamos. Y otra cosa que también necesitaríamos sería hacer hueco aquí en estas baldas. Claro, si yo empujo esto hacia atrás, no voy a tener referencia de hasta dónde tengo que empujarlo. Por eso es conveniente usar líneas guía. Utilizo una línea guía a 1 centímetro, por ejemplo, para hacer la trasera. Y ahora ya sí puedo empujar con una referencia. Si hago un doble clic, consigo igual que antes que todo vaya hasta la misma distancia. Tendríamos entonces ahí el armazón de nuestro aparador. El tablero, si quiero que sea, pues que sobresalga un poquito por los lados, pues haríamos lo mismo de antes, cogeríamos la equidistancia, le sacaría, por ejemplo, 2 centímetros. Estas líneas de aquí no nos interesan. Y ahora lo elevaría. Pues, por ejemplo, le di sin querer a borrar 2 centímetros. De esa manera tendríamos ahí ya un tablero para colocarlo aquí encima. Si yo ahora traslado este tablero aquí, se me va a pegar y luego no podré ya trabajar con este aparador ni podré hacer un despiece ni cualquier otra cosa. Por eso lo que me interesa es lo que dijimos antes, crear grupos. Voy a decirle que esto es un grupo y esto también es otro grupo. Y de esa manera no se me pegarán. Si yo, por ejemplo, quiero que aquí vayan unos cajones, pues también tengo que modelar esos cajones y crear un grupo con ellos. Por ejemplo, si quisiésemos hacer un cajón, necesitaríamos el tamaño del cajón. Hacemos un rectángulo. Ahora mismo no puedo coger esto y trasladarlo porque entonces se me pegaría. Lo que hago es una copia. Lo saco fuera para poder modelarlo tranquilamente. Y esta la elimino porque no me hace falta. Bien, voy a bajarlo un poquito para que no nos incordie. Ahí está. Tengo que hacer el cajón. La profundidad la tengo clara, tengo esta línea de referencia, por lo cual le digo que hasta ahí. Pero lo que tengo que bajar hasta abajo para hacer el hueco del cajón también lo haría con una línea de referencia, porque si no, no sabríamos muy bien hasta dónde empujarlo. Selecciono empujar, perdón. Hago una equidistancia, se me olvidaba hacer el hueco, por ejemplo de 1 centímetro, y empujamos hasta ahí. De esa manera ya hemos hecho el hueco del cajón. Podemos hacer un pequeño detalle. Y bajar esto. Y también pues podríamos hacer los tiradores, así aunque sea un poco a ojo, por no entretenernos mucho. Tendríamos entonces hecho nuestro cajón. Si ya no necesito las líneas guía, las elimino. Y cada una de estas cosas debería ser un grupo para que cuando yo lo monte
no tenga problemas. Entonces selecciono, botón derecho, crear grupo. Este grupo lo ideal sería ponerle un nombre, porque si no luego no nos enteramos muy bien de con qué parte del modelo estamos trabajando. Así que lo llamamos cajón. A este de aquí le vamos a crear otro grupo, lo vamos a llamar tablero, y este pues va a ser otro grupo que se va a llamar armazón. Así voy a poder juntarlos y no voy a tener problemas. Ahora ya los traslado, coloco en su posición, voy a colocar el cajón, busco el punto de imán, lo copio y tengo mi cajón colocado en esos agujeros. En este lado vamos a dejar las baldas y todo esto para mí sería un componente. Así que lo selecciono y le digo crear componente. Me pregunta el nombre del componente, lo voy a llamar aparador. Y de esa manera yo podría utilizar este aparador en otros de mis modelos. Puedo dejarlo guardado, con el botón derecho le puedo decir guardar como, y entonces se me quedaría guardado en la carpeta que yo eligiese y lo podría aprovechar para otros modelos. Ahora mismo lo tengo en mi modelo y puedo utilizarlo todas las veces que necesite. Siempre que hago esto, estoy ya sacando una copia de este componente. Este componente se ve perfectamente cómo está formado si utilizamos la opción esquema de la bandeja predeterminada. Tengo ahora mismo 3 aparadores que son el mismo y dentro está compuesto por una serie de grupos. El grupo de armazón, el de los cajones y el del tablero. Si yo modifico, como dije, parte de este componente, entro dentro y por ejemplo quiero tenerlo con el cajón fuera, traslado el cajón, vemos cómo me cambian los otros, porque como dijimos, lo que le hagamos a un componente se lo hacemos a todas sus copias. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos ponerle unas patas a este aparador. Bueno, la forma más sencilla de hacerlo sería darle la vuelta para poder modelar fácilmente. Entonces, voy a darle la vuelta y así podré modelar las patas desde este lado. Quiero las patas dentro del componente, por lo cual tengo que entrar dentro de la edición del componente. Lo hago con un doble clic o lo hago con botón derecho, editar. Voy a pintar una pata sencillita de 3 centímetros. La voy a elevar también otros 3 centímetros. Y le vamos a hacer un pequeño detalle para que veamos también cómo funciona otra de las herramientas de SketchUp, que es el sígueme. Selecciono el camino, le indico lo que debe hacer y entonces esa pequeña forma ha seguido ese camino y tenemos ahí modelada nuestra pata. Esta pata, por supuesto, también debería ser un grupo. Creamos el grupo y lo llamamos pata. Voy a copiarla y vemos cómo, mientras yo voy haciendo esto, a estas copias también les están apareciendo ya las patas colocadas, porque eran todos el mismo. Voy a seleccionar estas dos y hago otra copia de este punto a este punto.
También podríamos haber creado componentes con las patas, hubiese sido también algo práctico. Si yo, por ejemplo, voy a querer luego cambiar la forma de las patas. Si hago un componente, cuando yo cambiase una, me cambiarían todas a la vez. Con los grupos no me va a pasar eso. Voy a darle la vuelta y ya tendríamos nuestro aparador con los cajones, las patas y el tablero. Habríamos modificado nuestro componente. Si yo vuelvo a sacar una copia de este componente, ya sale con las patas, porque es el mismo. Bien, supongamos que yo quiero poner un jarrón encima del aparador. Entonces, yo voy a dibujar un jarrón, algo sencillito. Vamos a levantarlo. Vamos, por ejemplo, a hacer una equidistancia. Ahí estamos. Lo voy a bajar un poco a ojo, no me voy a complicar mucho a ver hasta dónde llega, porque es para demostrar otra cosa. Bien. Tendríamos ahí nuestro jarrón y si se fijan no ha aparecido en el resto de aparadores. ¿Por qué? Porque este jarrón yo lo he dibujado fuera del componente, no lo he dibujado dentro del componente. Aquí mi componente sigue siendo sin jarrón. Si yo observo esto desde el esquema, veré que tengo estos aparadores, ¿vale? Pero en ningún sitio me aparece el jarrón. Cuando yo ya le digo que este jarrón es un grupo, ya me aparece aquí, fuera de los aparadores, el jarrón. Lo puedo renombrar, pero es algo que está fuera del componente. Si yo realmente lo que necesito es un aparador con jarrón y otro sin jarrón, lo que necesito son dos componentes distintos. Y además necesito meter el jarrón dentro del componente. En ese caso, si yo lo que quiero es meter el jarrón dentro de todos estos ahora mismo, lo que tendría que hacer, por ejemplo, sería decirle cortar, meterme dentro del componente y decirle pegar en su sitio. De esa forma vemos que la caja de cristal se agranda y todos aparecen con ese jarrón. He conseguido meter el jarrón dentro del componente aparador. Como les decía, si yo lo que quiero es que solo haya un aparador con jarrón y otros sin jarrón, lo que debo es que uno de estos lo debo convertir en único. Lo puedo explotar, modificar y crear un nuevo componente o lo puedo convertir en único. Yo le voy a decir que lo convierto en único. ¿Qué consigo entonces? Que este se llame de otra forma. Ahora este se llama aparador 1. Yo tengo 3 copias de aparador y uno diferente que se llama aparador 1. Voy a dejar este, por ejemplo, sin jarrón y estos 3 con jarrón. Tengo que sacar el jarrón de aquí. Podría hacer lo mismo de antes, podría entrar dentro, quitar el jarrón con cortar, salir fuera y pegar, o puedo utilizar el esquema. Puedo coger el jarrón y sacarlo del aparador 1. De esa manera, el jarrón sigue estando aquí encima, pero ya no está formando parte de este componente. Si yo ahora modifico, estos no pierden el jarrón porque este es un aparador que no tiene jarrón y los otros sí que lo tienen. Cuando voy a mirar los componentes de mi modelo, veo que tengo 2, uno con jarrón y uno sin jarrón. Si yo entro dentro de este componente y también modifico el movimiento de uno de los cajones, como hice antes,
Estos no cambian, pero este sí, porque es otro. Es otro diferente. De esta manera, creando grupos y componentes, conseguimos modelar cualquier cosa que necesitemos y podremos ir haciendo nuevos componentes e introduciéndoles cosas dentro o fuera, si es lo que necesitamos, que no vayan unidas a ese componente. Podríamos luego ya aplicar texturas. Podríamos poner materiales a nuestro componente. En SketchUp ya vienen unos materiales de muestra y también podemos descargarnos los materiales a través de internet. Entonces podríamos, por ejemplo, aplicar aquí. No son muy bonitos, pero bueno, nos pueden apañar. Podemos aplicar alguna madera. A ver, alguna por aquí. Esta misma, bueno, pues la podemos aplicar, por ejemplo. A mí me gusta más utilizar el esquema para centrarme más donde estoy. Entonces, si lo quiero en el armazón, selecciono y así sé que estoy aplicando eso en el armazón. Si quiero, por ejemplo, poner otro tipo de textura o de material a los cajones y al tablero, pues buscaríamos, buscar pues por aquí, por ejemplo, para que se note diferencia. Este cuero, pues este cuero, por ejemplo, vamos a poner los cajones de cuero que se van a notar. Entonces me pongo aquí, pongo los cajones, ahí está. Y si quiero, pues incluso el tablero lo podríamos poner de esa forma. Y ya, pues si queremos poner algún color al jarrón, pues podemos coger por aquí algún colorcito, que también puedo generar mis propios colores. Vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, este mismo. Vamos a buscar el jarrón, aplicamos el color. Podríamos hacer que ese color fuese más transparente. Podemos hacerlo transparente, si fuese un jarrón de cristal. Y ahí ya tendríamos nuestro componente con las texturas y los colores. Mi ordenador ha decidido quedarse un poco pensando ahora y ahí lo tendríamos. Y veis cómo ha cambiado todo, porque todos tienen el mismo nombre y son todos el mismo. Nosotros podemos modelar nuestros componentes, pero la ventaja que tenemos es que la mayor parte de las veces no vamos a necesitar hacer nada de eso. Podemos conectarnos con una galería 3D que tenemos en SketchUp y buscar ahí infinidad de modelos. Nos conectamos con la galería y aquí podemos pedir que nos busque lo que sea. Es que hay de todo. Si yo, por ejemplo, quiero buscar aparadores, busco aparadores y aquí me salen pues unos cuantos modelos de aparador, muchos modelos de aparador. Voy un poquito despacito para que lo podáis ver. Algunos más sencillos, otros más complicados. Lo vemos ahí. Si alguno de los que hay me interesa para mi diseño, me lo puedo descargar. Es gratuito. Pincho en él y le digo que me lo quiero descargar. También puede ser que no me interese el descargarme el modelo, sino algún material que contenga el modelo. Eso también lo puedo hacer, no es obligatorio descargarse todo el modelo. Yo me vengo aquí a materiales y aquí están todos los materiales que se han usado en este modelo. Tenemos esta madera, tenemos lo de las plantitas y podríamos descargarnos uno de estos materiales. Si quiero descargar el modelo completo, lo descargo. Me pregunta si lo quiero volcar directamente en mi modelo de SketchUp.
Y aquí lo tendríamos. Ya lo colocaríamos. Voy a eliminar estos. Bien, este ya está modelado. Si queremos hacernos a una idea de en qué está compuesto, nos vendríamos al esquema y veríamos que lo componen varios componentes y varios grupos. No les han puesto nombre. Yo recuerdo que yo al mío le puse nombre porque era muchísimo más sencillo orientarse en el esquema de esa manera. Aquí no hay nombres, pero veis cómo cuando nos vamos posicionando aparecen los diferentes componentes y los grupos. Estos adornos de aquí están hechos como si fuesen un grupo. Y esto todo es editable. Yo puedo entrar dentro de este componente y decidir, por ejemplo, que quiero este aparador, pero con esto colocado en otro sitio. Pues yo lo muevo. Puedo trasladar y tendría esto de esta forma. O decidir que lo quiero sin esto. Incluso como hice antes yo con mi jarrón, podría querer sacarlo fuera. Entonces, directamente este le podríamos o arrastrar fuera de aquí, como hice yo antes, o decirle cortar, pegar en su sitio. A mí me resulta cómodo arrastrar. De esa forma, veis cómo lo ha sacado de la caja de cristal del componente y lo tengo fuera. Ya podría modificarlo, moverlo sin estar afectando a mi componente o utilizarlo este solo en un modelo porque realmente no iba buscando el aparador, sino que lo que iba buscando era esto. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería convertirlo en componente para que no fuese un grupo, sino que fuese un componente, poder guardarlo en la carpeta que nosotros necesitemos y cuando queramos venir y buscarlo. Aquí hay componentes de muestra que vienen ya incorporados a SketchUp y luego nosotros podemos tener nuestra propia carpeta. Podemos crear aquí todas las carpetas que queramos. Yo tengo aquí algunos descargados, por ejemplo, y entonces puedo cogerlos y traérmelos a mi dibujo. Los puedo editar, como vimos antes, y localizando exactamente qué es lo que me interesa. Por ejemplo, aquí, pues nosotros ya podríamos buscar y modificar el color del componente. Este va muy despacito hoy. Le cuesta. Vamos a ver si lo consigue. Ahí estamos. Ahí está. ¿Vale? Todo esto lo conseguimos a través de la galería 3D. Es igual venirse aquí que buscar en componentes aquí en galería 3D. Lo que ocurre que aquí se ve más chiquitito. Por ejemplo, yo le pido que busque relojes y me van a aparecer aquí estos relojes. Y si yo le pido aquí que busque relojes, pues tengo estos relojes. Veis que es lo mismo, pero aquí tengo más forma de localizar las cosas más fácilmente. Podemos buscar cualquier cosa que se nos ocurra. Está modelado casi todo. Puedo pedir sofás. En inglés hay mucho más, claro. Pero aún así, en español vemos que hay unos mejores, otros peores, claro. Lámparas. Puedo pedir coches.
Este. A ver, venga. Ahí estamos. Van cargándose. Es que hay muchísimos coches. Muchísimo de todo. Viviendas. Por ejemplo, lo que comenté antes, yo busco una vivienda y a lo mejor no me interesa exactamente descargarme el modelo de la vivienda, sino algún material que hayan utilizado en esa vivienda. Algún césped que venga, algún árbol. También podríamos buscar árboles, claro. Podemos buscar árboles y, como digo, pues a lo mejor no nos interesa descargarnos el árbol en sí, sino los materiales que se han utilizado para hacer ese. Y si no, pues también nos podemos descargar el árbol. Si por ejemplo busco IKEA, que también es algo que me preguntan bastante, pues también conseguimos aquí muchísimas cosas de IKEA. Si conocemos, por ejemplo, el modelo exacto que necesitamos, podemos mirar si está modelado. Es ahí, por ejemplo, la colección de niños. Puedo pedirle, por ejemplo, este, que le conozco porque lo hemos tenido. Es un escritorio muy básico. Hay un montón de modelados de ese escritorio. Unos serán mejores, otros peores. Unos vendrán todos hechos en bloque y no se podrán modificar. Yo me he descargado alguno que si intentas quitarle el cajón, pues no deja de ser directamente ahí un rectángulo puesto. Pero hay otros que vienen bastante bien. Este, por ejemplo, voy a descargarme este. A ver, vamos a quitar todo esto. Que si no, no avanzamos. Vale, lo tenemos ahí. Nos acercamos. Este digo que viene muy bien porque se han molestado en modelar todas las partes del escritorio. No es solo este aspecto, sino que yo, por ejemplo, puedo seleccionar este cajón, desplazarlo y ver cómo viene montado exactamente el escritorio por debajo, que lleva esa barra. Por ejemplo, puedo seleccionar la balda, la puerta esta, también puedo hacer así. Este cajón, veo las guías del cajón. Se puede hacer un despiece. En otros modelos de esto que descargamos de la galería 3D, pues en cuanto hubiésemos intentado quitar el cajón habríamos visto que no dejaba de ser un rectángulo aquí pintado y que no teníamos nada por debajo. Como digo, en el esquema apreciamos muy bien cómo está organizado y podemos acceder a cada una de las partes. Aquí han modelado pieza por pieza tal y como viene esto en IKEA. Bueno, quitando el cajón, que me parece que no han puesto cada una de las baldas, todo lo demás sí que está modelado. ¿Veis? Esa balda de ahí, esta de aquí, eso está todo modelado. Por eso tenemos que utilizar la galería 3D porque es muchísimo más cómodo que a veces intentar estar modelando nosotros todas las piezas. No sé si hay alguna pregunta. No veo nada en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden activar el micrófono si quieren.
¿Nada? Bueno, pues espero que esto que les he enseñado les haya sido útil. Mañana tenemos una webinar de Lumion, que es un programa de renderizado perfecto para SketchUp. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico o a través de nuestra página web en la que pueden consultar todos los servicios que ofrecemos y el calendario previsto de formación y también a través del formulario de nuestra página web. Sin más, muchas gracias por su atención y hasta la próxima vez. Un saludo.